La Antártida se descubre hace algo más de 200 años, entonces es el último continente que pasa a ser objeto de reclamaciones territoriales. El proceso de empezar a reclamar sectores de territorio termina llevando a una situación, en particular en esta zona de la Antártida hay 3 países que reclaman territorio y eso empieza a generar un conflicto diplomático en periodo de posguerra y en plena etapa de Guerra Fría, que genera un riesgo importante de un conflicto bélico. El Tratado Antártico lo que logra hacer es congelar esas reclamaciones territoriales, dejarlas en pausa, pero construir una herramienta de colaboración internacional que permite gestionar este continente. A mediados del siglo XX, Argentina, Chile y el Reino Unido empezaron a disputarse la propiedad de la Antártida. Un conflicto que fue escalando a tal punto que generó preocupación en la comunidad internacional de que terminara en una nueva guerra. Por ese motivo, en 1959 se firmó el Tratado Antártico, que buscó frenar las reclamaciones territoriales, prohibir la explotación de recursos minerales y privilegió la actividad científica como un vector para descubrir qué había abajo de tanta cantidad de hielo. En la década de 1980, Uruguay se sumó al Tratado Antártico. Desde entonces, forma parte de una mesa chica de 29 países que toman decisiones sobre el continente blanco. El esquema de votación es por consenso, y quien no esté de acuerdo tiene la capacidad de frenar cualquier negociación, incluso Uruguay. En un mundo donde los recursos naturales son finitos y se están agotando, tener capacidad de veto sobre qué hacer o no en la Antártida resulta más importante de lo que pensamos. Yo creo que hay 3 grandes elementos que entender cuando hablamos de la Antártida. Primero, que es un gran regulador del clima global, por una serie de procesos atmosféricos y oceanográficos. Las condiciones climáticas del planeta no son tan extremas porque tenemos un gran continente blanco que colabora en una serie de procesos globales. El otro gran elemento que yo destacaría es una de las principales reservas alimenticias del planeta. La parte marina es extremadamente productiva, ¿no? con gran riqueza de organismos, de recursos marinos. Entonces, el potencial de alimento que hay en el océano austral, que son las aguas que circundan el continente antártico, es enorme, es una gran reserva de alimento y es uno de los recursos que hoy por hoy son explotados de manera colaborativa entre los países que forman parte de la convención que administra la explotación de esos recursos. Existe una enorme riqueza de recursos minerales, petróleo, carbono, un montón de recursos, por ejemplo, tierras raras, el litio, que hacen que potencialmente este sea un lugar donde eventualmente al que recurrir a la hora de pensar en la necesidad de explotar esos recursos a escala del planeta. La base científica antártica Artigas se encuentra en la isla Rey Jorge, en la península antártica, a poco más de 3.000 kilómetros de nuestro país. No está situada en el lugar que se le había otorgado a Uruguay, a algunos metros de distancia de allí, sino cerca de donde funcionaba un refugio chileno, que fue el primer lugar a donde aquellos militares fueron a recalar. Cuentan quienes conocen esta historia que los uruguayos estaban agotados y no pudieron seguir desplazándose en busca del lugar que les había sido asignado. En diciembre de 1984 partió una misión de Montevideo. Estaba conducida por pilotos de la Fuerza Aérea Uruguaya, en un Fairchild en aquella época, y recibió por medio naval chileno los materiales de peso de mayor volumen con los cuales se llevó adelante las primeras construcciones. Las noches acá no son tan noches como lo son en nuestro país. En el mes de diciembre la noche casi no existe. No pasa de un crepúsculo, ¿verdad? Pero sí podemos decir, e interpreto la pregunta, la consulta, como dónde nos metíamos, dónde estábamos. Bueno, no estuvimos en realidad tanto tiempo, porque en esta zona que se nos había recomendado existía un refugio. El refugio estaba aquí. Dormimos como 13, 14, en varias camadas, por supuesto. Pero eso fue solamente 2 o 3 días, porque el material con que nosotros trabajamos, un material que había sido importado en Nueva Zelanda, que estaba confeccionado al efecto, ¿verdad? Era de muy rápido montaje. Entonces nosotros en un par de días ya teníamos donde estar por nosotros mismos. Desde su fundación, la base Artigas albergó decenas de proyectos científicos que contribuyeron a entender qué hay y cómo funciona la Antártida. En un continente de paz y donde las armas están prohibidas, de hecho,
los barcos de guerra llegan sin astillar, la presencia militar es muy importante para facilitar el desarrollo de la tarea científica. En las bases de todos los países, no solo en la de Uruguay, los militares son quienes aseguran la logística y la infraestructura para que los investigadores puedan trabajar. ¿Qué está haciendo el contingente uruguayo en la Antártida? Bueno, es bastante complejo porque en realidad nosotros, la dotación que queda en invierno de 8 personas, mantiene la base pronta y en funcionamiento para cuando empieza la campaña de verano, los científicos puedan descender de ese avión o de ese barco y comenzar a trabajar y no preocuparse en la infraestructura. Y ahí se desarrolla toda la campaña de verano. La presencia antártica uruguaya es muy importante porque es parte fundamental de que después los trabajos finalicen con un buen resultado. Tenemos 3 proyectos de investigación en marcha. Uno que es el que coordino yo, que es un proyecto del Centro Universitario Regional del Este, de la Universidad de la República, que se enfoca en utilizar a los pingüinos como indicadores de las respuestas del ecosistema marino a los cambios por los que está transitando esta zona. Hay otro proyecto que es liderado por una colega de Facultad de Ciencias, también de la Universidad de la República, que lo que busca estudiar es el impacto que tiene la desglaciación, ¿no? El derretimiento glaciar sobre las comunidades bentónicas, de organismos que ocupan el fondo marino. Pues en esta fase en particular estamos trabajando fuerte con apoyo del Servicio de Sensores Remotos de Fuerza Aérea Uruguaya en desarrollar un programa de monitoreo de una de las áreas especialmente protegidas que hay en Península Fildes, que es un área de altísimo valor porque es un sitio de reproducción de un montón de organismos que vienen a la Antártida durante el verano a reproducirse. Y bueno, Fuerza Aérea está trabajando en permitir tener un censo regular que nos permita a Uruguay reportar los cambios que está ocurriendo en esa área protegida. Y hay experimentos que se pueden realizar en la Antártida porque este contexto que tenemos climatológico, el de ecosistema en la Antártida, es como si fuera un laboratorio natural. Recientemente tuvimos en Uruguay la crisis producida por la gripe aviar y las aves marinas pueden ser reservorios que en algún momento permitan o hagan que ese reservorio en animales pase al ser humano. Entonces el estudio en los animales es bien importante y se relaciona mucho con lo que es el comportamiento y su posible comportamiento de afectación del ser humano. En un continente hostil como la Antártida, donde la vida es prácticamente imposible, la cooperación entre los países es fundamental para el normal funcionamiento de todas las bases que están asentadas allí. La agresividad del entorno es, junto con las restricciones impuestas por el Tratado Antártico, otra de las principales razones por las que nunca se terminó de colonizar ese témpano de hielo gigante. Si no existiera esa cooperación sería bastante dificultoso llevar adelante la tarea. Todos los años hacemos recambio de los generadores de DUTE, que son el corazón de la energía de la base. Muchas veces por los problemas que tenemos del camino, que generalmente está nevado, para poder traer ese generador que lo bajamos desde el Hércules hasta acá, le pedimos colaboración a Chile y a Rusia. En la campaña pasada tuvimos algo que nunca nos había pasado, un blackout. Nos quedamos sin energía y enseguida fuimos a golpear la puerta y el programa chino vino, se puso a tratar de darnos la solución colaborando con sus capacidades. Está facilitado el trabajo colaborativo acá. Pero claro, para que sea colaborativo, para que otros países, para que otros grupos de investigación tengan interés en trabajar contigo, vos tenés que estar trabajando al nivel de ellos. Entonces, desde ese punto de vista, la sensación es que nosotros estamos haciendo una investigación lo suficientemente interesante como para que haya investigadores de primer nivel de otros países que quieran trabajar con nosotros. La Antártida, como la conocemos hoy, donde la explotación de recursos está frenada y las reclamaciones territoriales también, tiene fecha de caducidad, el año 2048. Entonces se revisará el Tratado Antártico y se abrirá una ventana para que las decisiones no necesariamente se tomen por consenso. Es de esperar que en ese momento se baraje y se dé de nuevo, y las condiciones del continente blanco cambian drásticamente. Sí se maneja que en el año 48 se puede llegar a volverse a sentar en la mesa para volver a tratar el tema. Pero por ahora está hecho una pausa con el sistema del Tratado Antártico, en donde todos los países
han llegado a la conclusión de mantenerlo en pausa para un buen convivir y un fin que es la paz, la prosperidad y la investigación científica. Quizás mal dicho, pero dicen que la Antártida es de todo, pero no es de nadie. Hay que pensarlo más a lo grande, es de toda la humanidad y debemos de cuidarla, y Uruguay es uno de esos países que proyectó y está viendo a futuro de que esto tiene que ser así.